A ver, y si te dijera que el 90% de los trabajos que conocemos hoy, bueno, que podrían desaparecer en solo 15 años. Es una idea potente, ¿eh? Circula mucho, ligada a la inteligencia artificial y la verdad genera bastante inquietud. Sí, es una cifra que impacta, desde luego. Pero claro, la pregunta es, ¿refleja la realidad o es quizás una simplificación que nos asusta un poco más de la cuenta? Vamos a intentar sumergirnos un poco en lo que dice la evidencia, en cómo la IA está de verdad remodelando el mundo laboral. Y no en un futuro lejano, sino ahora mismo Ya. y en los próximos años. Tenemos informes, análisis, hay material. Exacto. El objetivo aquí no es jugar a ser profetas del apocalipsis laboral, no. Se trata más bien de comprender una transformación que, bueno, ya está en marcha. Analizaremos esas predicciones globales que tanto ruido hacen, el cambio casi sí tectónico en las habilidades que se demandan ahora y qué significa todo esto de forma concreta para regiones como América Latina. Ver qué dicen los datos. De acuerdo, perfecto. Pues desgranemos esto. Si miramos un poco atrás, cada gran revolución tecnológica ha venido acompañada de miedos, ¿no? De predicciones de desempleo masivo. Pensemos en la imprenta, en el telar mecánico, qué sé yo, hasta en las hojas de cálculo. Sí, totalmente. La historia económica nos habla de esa falacia de la porción fija del trabajo. Esa idea, un poco errónea, de que hay una cantidad limitada de trabajo y la tecnología solo quita. Cuando en realidad lo que suele hacer es transformar el trabajo, crea nuevas necesidades, roles que antes, pues, ni imaginábamos. Es un patrón histórico claro, sí, innegable. Sin embargo, hay un argumento sólido que dice que la IA podría ser diferente. A ver, no es una herramienta para una tarea específica, como una máquina de escribir, por ejemplo. Es una herramienta cognitiva de propósito general. Cognitiva, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Pues que puede aprender, puede razonar, realizar tareas no rutinarias de forma bastante autónoma. Entonces, si una IA puede hacer casi cualquier tarea cognitiva, incluso, y esto es lo potente, inventar los nuevos trabajos del futuro, bueno, pues ahí el patrón histórico podría romperse, ¿no? Quizá la analogía correcta no sea el oficinista frente al ordenador, sino más bien el caballo frente al motor de combustión. Ahí sí hubo reemplazo. Ese es un punto interesante. Y aquí es donde la cosa se pone compleja. Porque los grandes informes globales pintan un cuadro con muchos matices. Por un lado, vemos proyecciones de creación neta de empleo. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, el WEF, sugiere que podrían crearse unos 78 millones de empleos netos más para 2030, a nivel global. Sí, es una cifra importante. Y destacan roles en tecnología, claro, pero también en la transición ecológica, en los cuidados. Cierto, pero esa cifra neta, ese saldo positivo, esconde una agitación interna tremenda. Otros análisis, como los de McKinsey, por ejemplo, estiman que hasta un 30% de las horas trabajadas actualmente podrían automatizarse en relativamente poco tiempo. ¿Un tercio? Es muchísimo. Es muchísimo. Y esto forzaría a millones de personas a cambiar de ocupación. Millones. Y Goldman Sachs calcula, fíjate, que unos 300 millones de empleos a nivel mundial podrían verse desplazados o, como mínimo, degradados. En sus funciones, en sus salarios. Ojo que esta es una cifra bruta, ¿eh? No tiene en cuenta los nuevos empleos que se creen. Claro, es el movimiento total, digamos. Exacto. Así que el verdadero desafío inmediato no es tanto la falta de trabajo en general, sino gestionar esta enorme disrupción, facilitar esa transición masiva de trabajadores. Ahí está la clave ahora mismo. Y esa transición nos lleva directos al epicentro del cambio. Las habilidades. Lo que se necesita saber hacer. La demanda está mutando a una velocidad de vértigo. Un estudio de PwC indica que las habilidades requeridas en trabajos expuestos a la IA cambian un 66% más rápido. Un 66%. ¡Qué barbaridad! Se dispara la necesidad de competencias tecnológicas, obvio, manejo de IA, análisis de datos, pero también, y esto es interesante, las cognitivas superiores. Hablamos de pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas complejos. Y las socioemocionales no hay que olvidarlas. Resiliencia, inteligencia emocional, curiosidad y, sobre todo, aprendizaje continuo. La capacidad de seguir aprendiendo. Exacto. Y esto no es abstracto, ¿eh? Tiene consecuencias económicas muy tangibles. Ya.
Ahora mismo, se observa que la productividad en los sectores que más están adoptando la IA se ha multiplicado casi por 4, comparado con los que no. Casi por 4. Sí, sí. Y un dato crucial. Las personas que ya poseen habilidades específicas en IA disfrutan, de media, de una prima salarial del 56%. Un 56% más de sueldo. Más del 50%, de media, respecto a sus compañeros en roles similares, pero sin esas competencias específicas de IA. Así que, por ahora, la IA parece estar aumentando el valor de ciertos trabajos y trabajadores, más que reemplazándolos masivamente. Pero claro, la otra cara de la moneda es que crea una brecha económica, y potencialmente muy significativa. Claro, una brecha entre quien tiene esas habilidades y quien no. Y si aterrizamos esto en América Latina, el panorama tiene sus particularidades, ¿no? La alta tasa de informalidad laboral, que es tan característica de la región, podría actuar como un amortiguador inicial, frente a la automatización de empleos formales, al menos. Podría parecerlo, sí. Pero, a la vez, esa misma informalidad, junto con la brecha digital, la brecha educativa, actúa como un enorme cuello de botella. Impide que grandes segmentos de la población puedan subirse al tren de los beneficios de la IA. Se quedan fuera. Totalmente de acuerdo. Ahí el riesgo principal, y esto lo apuntan análisis de organismos como el BID o la OIT, no es tanto un desempleo masivo inmediato, sino lo que llaman un desacoplamiento productivo. Desacoplamiento productivo. ¿Qué es eso? Pues imagina un escenario donde el sector formal, el que está más conectado o más tecnificado, acelera su productividad y su crecimiento gracias a la IA, mientras que el vasto sector informal se queda estancado. O incluso retrocede. Ah, entiendo. Se crean como dos velocidades en la economía. Exacto. Y esto no haría más que profundizar las desigualdades estructurales que ya lastran a la región desde hace tiempo. Y los datos sugieren, además, que las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con menores ingresos son los colectivos más expuestos a esta dinámica. Los más vulnerables. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues que la narrativa sobre IA y empleo va mucho más allá de un simple «nos quitarán el trabajo». Es más complejo. Mucho más. Estamos viviendo una reconfiguración muy profunda de qué significa trabajar, qué habilidades se valoran, cómo se organiza la economía, la adaptación continua, la recualificación constante y, sobre todo, una gestión inteligente de esta transición a gran escala son absolutamente claves. Lo fascinante y a la vez lo preocupante es precisamente eso. La tecnología está desbloqueando un potencial enorme de creación de valor, de mejora de la productividad. Es innegable. Pero, simultáneamente, si no se gestiona bien, corre el riesgo de exacerbar de forma dramática las brechas, las sociales, las económicas, las que ya existen, especialmente en regiones con desafíos estructurales de partida, como es el caso de América Latina, claro. Y eso nos deja flotando una pregunta fundamental, creo yo. ¿Qué va más allá de la responsabilidad individual de, oye, tienes que aprender esto o tienes que adaptarte? No se trata solo de qué cursos hacer o qué nueva habilidad adquirir cada uno por su cuenta. No, va más allá. La pregunta de fondo es, ¿cómo podemos rediseñar nuestras estructuras? Las sociales, las educativas, las económicas. ¿Cómo aseguramos que los inmensos beneficios que promete esta tecnología tan potente se distribuyan de una manera más equitativa? Y que no terminen por conducirnos a un futuro con divisiones aún más profundas que las que ya tenemos ahora. Esa es la gran cuestión.